Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro calendario de Adviento día número 11. Estamos trabajando este calendario con adornitos y en esta ocasión te traigo esta preciosa bolsita de regalo. Siempre en las Navidades damos muchos regalitos a nuestros familiares y a las personas que amamos y que queremos para demostrar nuestro aprecio y por eso la bolsita de regalo de Navidad, pero con algo alusivo muy diferente a la bolsa tradicional porque la vamos a hacer con su diseño de muñeco de nieve. Vamos a necesitar hilo blanco, hilo rojo, hilo un poquitito naranja para la nariz, ojitos de seguridad muy chiquititos y unas perlitas si quieres colocarle al extremo del cordón de su bolsita, de su boquita. Por aquí te le eché un poquito de relleno para que se viera bien redondita. Si no tienes ojitos de seguridad, puedes hacerlo con fieltro, un circulito pequeñito o con marcador o con foamy o con lo que tengas estaría perfecto. No tienes que complicarte. Y vamos a realizar esta bolsita bien linda para colgar en nuestro árbol. Lo puedes hacer cambiando también el rojo por el verde. También lo puedes hacer de blanco con verde. Y así haremos su bufandita, su cordoncito para jalar y cerrar muy bien la bolsita. Y para abrirla, si lo deseas, también podemos dar detallitos, relojes, argollas, anillos, todo lo que quieras depositar dentro de la bolsita lo puedes hacer. Podemos tejer muchas bolsitas como una idea creativa que te doy y dar unos pequeños caramelos, anillos o detallitos a nuestros familiares o a nuestros niños. O como colección para el árbol de diferentes colores. Así que te dejo la sugerencia. No olvides suscribirte, activar la campanita porque todos los días estamos tejiendo algo maravilloso para el calendario y mañana tendremos otro diseño nuevo como todos los días. Así que vamos a tejer esta bolsita, arranquemos. Vamos a dar inicio con nuestra bolsita de regalo y comenzaremos con el hilo blanco. Vas a tejer 8 cadenas al aire. Cuando tengas las 8 cadenas, desde la segunda comenzaremos a trabajar punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos queda una cadena, la 7, y allí vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Giramos y vamos a trabajar por la parte baja de las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y me queda una pendiente y en la última voy a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos y esta sería nuestra ronda número 1. En esta ronda 1 vas a tener 18 puntos. Vamos a pasar a la ronda 2. En la ronda 2 comenzaremos con un aumento. Luego vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y donde hicimos anteriormente los 4 puntos en el mismo lugar, ahí vamos a hacer ahora 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. Continuamos tejiendo puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en los últimos 3 puntos haremos 3 aumentos. 1, 2 y 3. Acá terminamos ya la ronda número 2. Nos han quedado 26 puntos en total.
Vamos a trabajar ahora rondas desde la ronda 3 en adelante de estos mismos 26 puntos. Ya te indico cuántas rondas para darle un poco de altura ya a nuestra bolsita. Ya hicimos la base. Vas a tejer desde la ronda 3 hasta la ronda 7. 5 rondas. Y ahora vamos a trabajar con el hilo rojo. Voy a cerrar este último punto con rojo y vamos a trabajar unas cuantas rondas de rojo. Pero la primera que vamos a hacer, que es esta, la ronda número 8, la vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos. Vamos a hacer en toda la bolsita, vamos a trabajar los mismos 26 puntos, pero en esta ronda 8 lo vamos a hacer tomando la hebra trasera. Y las demás rondas sí las vamos a trabajar tomando todo el punto. Vamos a tejer luego de esa ronda 8, vamos a tejer la ronda 9 y la ronda 10, 2 rondas. En total, 3 de color rojo. Y en el último punto, en esta última ronda, voy a volver a trabajar con el hilo blanco. Vamos a introducir el blanco y también esta ronda número 11 vamos a hacerla tomando la hebra trasera de los puntos. Vamos a hacer la ronda 11 tomando por el bucle trasero de cada punto. Y así vamos a trabajar toda la ronda. Luego trabajaremos las demás ya tomando todo el punto normal. Vas a tejer con el hilo blanco luego de tejer la ronda número 11. Vas a trabajar desde la ronda 12 hasta la ronda 16. 5 rondas de hilo blanco. Y cambiamos a hilo rojo. En la ronda número 17 vamos a trabajar con hilo rojo normal los puntos, los mismos 26 que venimos trabajando. Vamos a trabajar en punto bajo esta ronda número 17. De esta forma. Vamos a hacer ya el terminado de la parte de arriba de la bolsa. Ahora en la ronda 18 lo que vamos a hacer acá en punto media vareta o punto bajo alto lo vamos a repetir en las siguientes rondas y vamos a trabajar ahora en este punto bajo alto o media vareta tomando primero rodeando, introduciendo en un punto y rodeando nuestro punto bajo por delante, miren como lo acabo de hacer. Y así hacemos el primer punto. El siguiente punto lo vamos a hacer por la parte de atrás. Introducimos la aguja de atrás hacia adelante de esta forma y hacemos nuestro punto. Un punto por delante y un punto abrazando el punto de abajo por detrás. Ahora vamos a hacer el punto de adelante. Punto media vareta y ahora vamos a abrazar el siguiente punto por la parte de atrás. Así vamos a hacer por todo alrededor. Así nos ha quedado la ronda 18 y vamos a volver a hacer en la ronda 19 exactamente lo mismo. Vamos donde está el punto por delante, lo vamos a hacer por delante y donde es el punto tomado por detrás, lo hacemos tomando por detrás. Vamos a ir tejiendo así con media vareta toda la ronda 19. Cuando termine la ronda 19, haremos en la ronda número 20 3 cadenas, 1, 2, 3 y en el siguiente punto haremos un punto deslizado. En el siguiente nuevamente otro punto deslizado y repetimos 3 cadenas,
en el siguiente punto deslizado y en el siguiente punto deslizado. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda número 20, que ya es la última de nuestra bolsita. Y vamos luego a realizar una tira para la bufanda, para que la bufanda tenga unas tiritas colgando, y luego la tira para cerrar nuestra bolsita. Todo eso que nos resta lo haremos en hilo rojo. Aquí ya estoy terminando la ronda 20, donde hicimos este terminado como dándole un bordito a nuestra bolsita. Voy a dejar una hebrita larga para ahorita esconderla. Vamos a dejarla a un lado, miren, así ha quedado. Y vamos a hacer esta tirita aquí de la bufanda y la de cadenas para cerrarla. Para la tira de la bufanda vamos a, con hilo rojo, a realizar 4 cadenas al aire. Nos devolvemos desde la segunda cadena haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego subimos con una cadena, giramos la labor y repetimos los 3 puntos. La cadena que acabamos de realizar no se cuenta como puntos, sino solamente es para subir el trabajo. Y así vamos a ir repitiendo por filas, miren, de 3 puntos cada fila, y ya les indico cuántas filas tenemos que tejer. Cuando ya hayas llegado a la ronda número 8, vas a detenerte y vamos a unir a la bolsita. Vamos a tomar la bolsita y en un costado, en uno de los costados, vamos a tomar la hebra delantera que tenemos del rojo en la ronda número 11, que tejimos sobre el bucle trasero y nos quedó esta hebra delantera, y allí vamos a tejer la ronda 9 tomando ambas partes. Vamos a pasar por aquí en este punto y primero vamos a tomar, espérenme que lo tomé mal. Primero vamos a hacer la cadena aquí para subir, giramos y introducimos en el primer punto. Luego que hayas introducido, ahí sí introducimos en la hebra delantera de la bolsita y trabajaremos el punto 1, traspasamos el 2 aquí y en la otra hebra de la bolsita 2, y en este y en la otra hebra siguiente de acá 3. Y así ya hemos unido la bufanda, las tiras de la bufanda a la bolsita. Ahora vamos a continuar como veníamos. Vamos a hacer la ronda 10 y seguimos trabajando solo en la tiranta de la bolsita. Vamos haciendo filas, girando, subiendo con una cadena, girando igualmente como veníamos haciéndolo, hasta obtener el mismo largo que tenemos aquí, que hicimos acá, o lo podemos dejar más cortico como tú lo prefieras. En fin, es la tiranta de la bufanda. Para tejer ahora la tira que va alrededor de nuestra boca de la bolsita y poderla cerrar, vas a tejer alrededor de 70 cadenas al aire, ¿listo? Y en un extremo de las cadenas yo coloqué una perlita y le hice un nudito para que no se me saliera, y empecé a pasar en zigzag de arriba abajo en todo el borde de la bolsita la tira de cadenas. Voy por aquí, entonces por aquí introduzco, saco la tira sin dañar nuestras cadenas y así voy pasando de arriba abajo y de abajo arriba toda la tira. ¿Listo? Voy a ir sacándola hasta llegar a donde comencé. Yo comencé
en el costado de nuestra bolsita, en el costado contrario al que hicimos la bufanda. ¿Listo? Comencé aquí en este otro lado y vamos a ir pasando así hasta llegar al final. Miren, ya llegué al final donde comencé y acá me quedó bastante tira. Si quieres ajustar, entonces jalamos esta y la dejamos al mismo largo. ¿Listo? Y aquí en la colita voy a meter otra perlita y hacerle el nudito, que es esta. Si la quieres mucho más corta, puedes cortar la cadena, que esto no se va a soltar. La cortas y jalas la punta para que se vuelva a hacer el nudito de la cadena inicial. Y así hacemos la tira para cerrar la bolsita. Vamos ahora a hacer los detalles de su rostro. Ahora con hilo naranja, mis chicas y chicos, vamos a hacer una pequeña naricita. Yo he utilizado la aguja número 2.5 milímetros, que es un poquito menor a la que estaba trabajando, o lo puedes hacer ajustando un poco más el tejido. Vamos a trabajar con hilo naranja, dejamos una hebra larga al inicio y vas a trabajar 5 cadenas al aire. Cuando tengas las 5 cadenas al aire, desde la tercera cadena vas a realizar un punto alto, luego una media vareta y por último un punto deslizado en la última cadena. Y ahí terminaríamos, miren, ahí terminamos y queda como una especie de óvalo. Vamos a tomar nuestra bolsita y lo vamos a poner la punta donde hicimos punto deslizado hacia abajo y el punto alto hacia arriba y lo vamos a coser. Para la bolsita, los ojos, yo he utilizado unos ojos de seguridad muy chiquititos, los más pequeñitos que tengas, o puedes realizar también, si no tienes ojos de seguridad bien chiquitos, puedes realizarlo con fieltro, con tela negra, con marcador. Bueno, la forma la puedes hacer del ojito como tú quieras. Y la nariz la vamos a ubicar en medio de los ojitos, así. Solo le vamos a hacer una puntadita. Así he cosido la naricita en medio de los ojos, he cerrado un poquito nuestra bolsa, le introducí un poco de relleno porque es un adorno y no podemos dejarlo vacío. Y vamos ahora a colocar aquí a este lado un arito para colgar. El arito siempre, como les indico en los otros días del calendario, vamos a tomar una hebra, la pasamos por donde queremos que quede el arito, en este caso en este extremo para que quede así como colgando de este ladito, por aquí por el tejido, y sencillamente yo hago un nudito en la parte de arriba. Aquí hacemos un nudito, el nudito lo vamos a hacer de acuerdo en el lugar, de acuerdo al largo que queremos el arito. ¿Listo? Yo no lo quiero tan largo. Por aquí yo corto. Y estos son sobrantes y luego lo pasamos para adentro o para adentro de la bolsita, de esta forma. Así ya me queda un arito para colgar en el árbol. ¿Listo? Me encantaría saber en los comentarios cómo te ha parecido esta bolsita de regalo de Navidad en su versión de muñeco de nieve. Me encantaría leerte y también ver todos los adornos que has tejido con el calendario en las redes sociales. Así que no olvides etiquetarme y mostrarme tus proyectos terminados. Ha sido un placer haber tejido contigo esta bolsita y nos vemos en el siguiente día del calendario. No te lo puedes perder porque son adornitos preciosos y cada día tendremos algo nuevo y maravilloso. Nos vemos en el siguiente día.